Invertir siempre conlleva riesgos. Los mercados son impredecibles y están en constante movimiento, lo que hace que sea muy difícil y en algunos casos imposible saber cuánta rentabilidad vas a obtener con tus inversiones. De hecho, hasta inversiones muy conservadoras y seguras, como los fondos monetarios, también pueden arrojar rentabilidades negativas según cómo estén los tipos de interés y requieren de cierto seguimiento. Por eso, hoy quiero que conozcas en profundidad y que descubras cosas que no sabías sobre otra muy buena alternativa para invertir con bajo riesgo, que son los depósitos bancarios. Un instrumento de inversión que, aunque muchos lo subestimen, pueden ser la mejor opción para ti si quieres obtener intereses en el corto plazo sin apenas riesgo, asegurando una rentabilidad fija y sin tener que preocuparte de la volatilidad del mercado. Lo primero, como de costumbre, consiste en saber de qué estamos hablando. Así que, ¿qué son los depósitos? Pues los depósitos a plazo fijo son un producto de ahorro mediante el cual una persona o entidad deposita dinero en una entidad financiera durante un periodo de tiempo pactado a cambio de recibir unos intereses. Es decir, que distintas entidades bancarias, como son los bancos, nos ofrecen la opción de recibir intereses a cambio de prestarles y depositar ahí nuestro dinero. Así que es un producto muy similar a una cuenta de ahorro o a una cuenta remunerada, pero la principal diferencia entre un depósito a plazo fijo y una cuenta de ahorro tiene que ver con el tiempo. Mientras que en una cuenta de ahorro, la persona que deposita el dinero obtiene rentabilidades normalmente más bajas y puede disponer de ese dinero cada vez que lo necesite. En los depósitos obtiene rentabilidades algo mayores a cambio de prestarle ese dinero al banco durante un periodo de tiempo establecido. Durante ese plazo, lo normal es que no puedas acceder al dinero depositado o que tengas que pagar algún tipo de penalización si quieres acceder a él. Pero una vez terminado ese periodo de tiempo, el banco te devolverá el total del dinero que depositaste, además de un porcentaje extra como rentabilidad por haberle hecho ese préstamo. Pero veamos, ¿y por qué puede ser interesante invertir en depósitos y en qué situaciones lo es? Pues primero de todo porque son un producto de inversión muy sencillo y accesible. Uno de los mayores errores que veo en la gente que empieza a invertir es que invierten en productos que no entienden. Unos productos que van desde criptomonedas a PIAs o Unit-Link. Productos más complejos que no acaban de entender pero que terminan invirtiendo en ellos por recomendaciones o porque el vendedor del banco se los coloca. Pero un depósito bancario lo entiende todo el mundo. O al menos eso espero después de que te suscribas a este canal y de que veas este contenido. Y también es súper accesible y fácil de contratar. Pero además, si algo destaca de invertir en depósitos es su seguridad y perfil conservador. Los depósitos bancarios son una de las formas de ahorro más seguras que existen en el mercado para generar intereses, ya que en la Unión Europea los depósitos están garantizados mediante los fondos de garantía de depósitos que cubren hasta un importe máximo de 100.000 euros por cada titular y entidad en la que el dinero está depositado. Pero aparte de eso, y uno de los motivos que me ha llevado a hacer este vídeo, es que ofrecen un rendimiento predecible. Y esto es lo que busca muchísima gente. Saber que yo voy a invertir X dinero en un sitio y que después de cierto tiempo, 6, 9 meses, un año, etcétera, voy a recuperar mi dinero y además voy a ganar una cantidad fija de intereses, sin más complicaciones y sin estar sujeto a cómo evoluciona el mercado ni los tipos de interés. Y es que recordemos que los depósitos a plazo son contratos en los que el banco se compromete a pagarte una rentabilidad durante un plazo de tiempo establecido. Si por ejemplo en este momento hicieras un depósito a plazo de un año por el valor, digamos, de 10.000 euros con los tipos de interés situados en el 4%, en un año recibirías del banco un total de 10.400 euros. Y esto sucedería aunque los tipos de interés bajaran al 3,5% el día siguiente. Y esta es la razón por la que los depósitos a plazo fijo son una buena herramienta para asegurar una rentabilidad conocida de antemano y protegerte de la volatilidad del mercado, ya que son compromisos entre el banco y tú, donde la entidad se compromete a pagarte las rentabilidades acordadas sin importar cuánto fluctúen las bolsas, el precio de las acciones o los tipos de interés. Aunque eso sí, también hay que señalar que esto también funciona a la inversa. Es decir, que si hicieras el mismo depósito de 10.000 euros con los tipos de interés al 4% y resulta que después de un tiempo los tipos de interés subieran hasta el 4,5%, tu rentabilidad seguiría siendo la misma, ya que el banco se comprometió a remunerarte el 4%. Ese era el acuerdo que teníais entre las dos partes. Ahora bien, antes de lanzarte a invertir en depósitos, debes tener en cuenta que los depósitos a plazo fijo generalmente ofrecen dos tipos de interés distintos que es importante que conozcas muy bien. Por un lado está el tipo de interés nominal o TIN, que se refiere al tipo de interés y rentabilidad que vas a recibir por prestar tu dinero al banco sin tener en cuenta otros factores como
como las comisiones o la capitalización de los intereses. Mientras que por otro lado está la tasa anual equivalente o TAE, que es un concepto mucho más completo que incluye la rentabilidad que recibirás por hacer ese préstamo al banco y la frecuencia de capitalización de los intereses, es decir, el efecto del interés compuesto, y además otros factores importantes como por ejemplo las comisiones, gastos de apertura, seguros u otros costes extra que pueden venir con adquirir ese producto. Y es por esto que si vas a invertir en algún depósito bancario es muy importante que te fijes en la TAE y no en el TIN. Para esta forma tener la imagen completa e incluir tanto los costes que pueda tener el depósito como el efecto del interés compuesto. Si quieres entender perfectamente la diferencia entre el TIN y el TAE, presta mucha atención a este ejemplo para que te quede bien claro. Imagina que tienes la opción de contratar un depósito a plazo fijo con las siguientes condiciones. Capital 10.000 euros, TIN 3%. Capitalización trimestral. El tipo de interés nominal del 3% significa que anualmente ganarías 300 euros de interés simple. Pero sin embargo, esto no refleja del todo bien la realidad, puesto que tú en realidad estás recibiendo intereses trimestralmente que sirven para generar nuevos intereses y eso no se está teniendo en cuenta en el TIN. Así que sería mejor calcular la TAE, que aplicando la fórmula que puedes ver en pantalla sería del 3,034%. Y de esta forma sabrías lo que ganas al año en realidad con esta inversión, que sobre tu capital de 10.000 euros serían 303,40 euros al año. Pero fijarse solo en la rentabilidad de un depósito es un grave error. Antes de decidirte a invertir, no solo tienes que tener en mente la rentabilidad, sino que otro factor de vital importancia que debes analizar es el plazo. Por ejemplo, si tu banco comenzara a ofrecer depósitos a un plazo fijo de 6 meses, al 4,5% TAE, y tuvieras 10.000 euros para invertir en este depósito, la matemática simple te podría hacer creer que recibirías 450 euros de intereses y que al final del plazo establecido tendrías 10.450 euros. Sin embargo, lo que no has tenido en cuenta es que el plazo es de 6 meses, por lo que al final de este plazo tendrías en realidad un importe de 10.225 euros, ya que estás recibiendo la mitad de ese 4,5%, es decir, un 2,25%. Si el plazo fuera de 3 meses, la rentabilidad anual o TAE seguiría siendo la misma, pero como solo has prestado ese dinero durante un plazo que corresponde a la cuarta parte de un año, el retorno que el banco te daría se reduciría también a una cuarta parte. En cambio, si hicieras el depósito a un plazo fijo de un año, pues ahí sí tendrías tus 10.450 euros al final de ese periodo. Aunque, como veremos a continuación, también tienes que descontar a las ganancias obtenidas los impuestos correspondientes, que no pueden faltar. Pero como te comentaba al inicio del vídeo, una de las principales diferencias entre un depósito a plazo y una cuenta de ahorro, además de la rentabilidad, son los plazos establecidos y las condiciones que tienen que cumplirse. Y esto es algo que debes tener muy en cuenta. Aunque tú inviertas en depósitos, la inmensa mayoría de los bancos te devolverán el dinero en caso de que quieras retirarlo, ya sea desde el primer momento o un día antes de que el plazo pactado termine. El problema es que, así como te devuelven el dinero, pierdes por completo todo el derecho a recibir esas rentabilidades extra que hubieras podido recibir de haber respetado ese plazo. Las condiciones de cancelación varían de banco a banco y es por eso que es importantísimo que las conozcas bien antes de hacer dicho depósito. Por ejemplo, algunos depósitos te permiten hacer retiradas parciales, es decir, retirar un porcentaje de ese dinero que tienes prestado al banco a cambio de obtener rentabilidades un poco menores. Pero sin embargo, lo normal es que los bancos solo te permitan hacer retiros totales. Y los pocos bancos que sí que te ofrecen rentabilidades, si decides retirar el dinero antes de tiempo, ofrecen retornos mucho menores en caso de que decidas retirar tus fondos antes del plazo. Pero además de la cancelación, otra condición que debes tener en cuenta son las condiciones de renovación de los depósitos. Algunos bancos ofrecen depósitos que se renuevan automáticamente, es decir, que se reinvierten en nuevos depósitos una vez haya cumplido el plazo. La gran desventaja de estos depósitos con renovación automática es que no es raro que las condiciones del nuevo depósito sean diferentes a la del primero, debido a las fluctuaciones en los tipos de interés. Por lo que mi consejo es que evites las renovaciones automáticas en estos productos y en caso de que las tengas, es muy importante estar pendiente de cuándo estos depósitos se renuevan y asegurarte de cuáles van a ser las condiciones del nuevo depósito que vas a contratar para ver si te interesa. Y hablando sobre si te interesa o no un depósito, un gancho que utilizan los bancos para aumentar las rentabilidades y el interés de sus clientes son las vinculaciones, que estoy seguro que muchos de vosotros ya las conoceréis. Las vinculaciones son condiciones o requisitos adicionales que el banco te pide a cambio de ofrecer rentabilidades algo superiores. Estas vinculaciones, al igual que las condiciones de cancelación o de renovación, dependen tanto del banco que te ofrece el depósito como del tipo de depósito que te está ofreciendo en sí, y son muy variadas. Algunos depósitos que ofrecen vinculaciones proporcionan rentabilidades un poco más altas, pasando de un 3% a un 3,5% por poner un ejemplo, a cambio de adquirir otros servicios o instrumentos financieros, como por ejemplo tarjetas de
créditos, seguros o planes de pensiones. Otras vinculaciones solicitan que la cuenta vinculada al depósito tenga un saldo mínimo a cambio de mayores rentabilidades. O si no, otros requisitos de vinculación más comunes son las domiciliaciones de nómina o de hipotecas. Y aquí es difícil hacer recomendaciones generales porque cada caso es particular. Pero este también es un punto que debes valorar y estudiar antes de invertir en un depósito. Así como también debes comprender muy bien la fiscalidad de invertir en depósitos bancarios, ya que impacta directamente en tu rentabilidad. Y ahora te enseñaré cómo puedes contratar depósitos de diferentes entidades fácilmente. Pero antes ten presente que la fiscalidad de los depósitos depende en qué país residas. Así que veamos, ¿cuántos impuestos pagas por recibir intereses de tus depósitos? En el caso de España, los intereses generados por los depósitos bancarios se consideran rendimientos de capital mobiliario y están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el famoso IRPF. Y los impuestos que pagas por tus ganancias funcionan por tramos que van desde el 19% si ganas menos de 6.000 euros hasta el 28% para ganancias superiores a los 300.000 euros. Además de esto, ten en cuenta que en el caso de contratar depósitos en entidades españolas, el banco te hará automáticamente una retención en el momento de cobrar tus intereses del 19% como anticipo a Hacienda, y esa información debería aparecerte automáticamente en el borrador de la renta. Así que si por ejemplo ganas 1.000 euros de intereses por un depósito bancario, el banco te retiene el 19% de esos 1.000 euros, que son 190 euros, y tú recibes en tu cuenta 810 euros. Y en el momento de la declaración de la renta en el IRPF, al declarar los 1.000 euros de intereses, estos se suman a la base del ahorro. Y si tus rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales totales son, por ejemplo, 5.000 euros, todos tus ingresos del ahorro estarán dentro del primer tramo, hasta 6.000 euros, y por lo tanto tributarán al 19%. Entonces, como ya te retuvieron anteriormente, el 19% sobre esos ingresos, que eran los 190 euros, pues no tendrás que pagar nada adicional por estos intereses en el IRPF. Mientras que en el caso de tener depósitos en entidades extranjeras, es decir, fuera de España, las retenciones practicadas dependerán de la fiscalidad del país en cuestión y del convenio de doble imposición que tenga España con ese país. Un convenio que básicamente sirve para evitar que pagues impuestos dos veces por los mismos ingresos. Entonces, ahora que ya entiendes el funcionamiento de este producto, veamos, ¿cuándo vale la pena invertir en depósitos a plazo fijo? Pues en mi opinión, invertir en depósitos es interesante para aquellas personas que sobre todo valoran la seguridad y estabilidad de sus ahorros y que tienen objetivos de inversión a corto plazo, normalmente a 1 o 2 años. Por ejemplo, el hecho de invertir en depósitos puede ser una muy buena alternativa para el ahorro destinado a conseguir metas concretas que tengas en un horizonte de tiempo no muy lejano, como por ejemplo un viaje, la compra de un coche o dar la entrada de un piso con tu pareja. En estos casos, los depósitos pueden ser una buena opción porque además de ofrecerte cierta rentabilidad, tu dinero estará invertido prácticamente a riesgo cero y sobre todo no tendrás que preocuparte de lo que hagan los tipos de interés o de la evolución del mercado, por lo que estás eliminando por completo la incertidumbre. Pero aparte de utilizar los depósitos para objetivos a corto plazo, también son muy interesantes para un perfil de inversor muy conservador que no quiere asumir mucho riesgo o simplemente que quiere reducir el riesgo de su cartera y protegerse contra las posibles pérdidas. Y es que al incluir una parte de efectivo en tu cartera, en este caso vía depósitos, tus inversiones no caerían tanto ante las bajadas del mercado como si tuvieras todo en renta variable, ya que esa parte destinada a depósitos a corto plazo mitigaría en parte la pérdida total. Imagina que tienes 10.000 euros invertidos, todo en bolsa, y que el mercado cae un 30%. En ese caso estarías perdiendo 3.000 euros. Pero en cambio, si de esos 10.000 euros tuvieras 5.000 euros en bolsa y 5.000 euros en depósitos, estarías perdiendo tan solo 1.500 euros. Y además generando una rentabilidad extra por ese depósito, que haría que la pérdida fuera aún menor. Por supuesto, el potencial de rentabilidad de la bolsa a largo plazo es muy superior al de los depósitos, pero no hay que subestimar el papel protector que puede jugar el efectivo en tu cartera. Aunque también hay una cosa muy importante que debes saber sobre los depósitos y es su relación con los tipos de interés. En España y en el resto de la Unión Europea, los tipos de interés son fijados por el Banco Central Europeo y hoy en día están a 4,25%, siendo el tipo de interés de facilidad de depósito, que es el dinero que paga el Banco Central Europeo a los bancos por sus depósitos, del 3,75%. Sin embargo, eso no significa que todos los depósitos a plazo en Europa ofrezcan un interés del 3,75%, ya que los bancos comerciales tienen que ganar dinero y te ofrecen un tipo de interés más bajo al que ofrece el Banco Central Europeo para quedarse con un margen. De hecho, en
España, la media de remuneración de los depósitos a plazo en el mes de mayo, antes de la bajada de tipos de interés de medio punto, ha sido del 2,57%, bastante menos que el 3,11% que se ofreció de media en la Unión Europea y muy por debajo del más de 3,5% que ofrecían los países con mayores intereses, lo que objetivamente y muy a mi pesar convierte a España en uno de los peores países para invertir en depósitos de toda la Unión Europea. Y es que al no haber mucha competencia entre entidades y al tener a sus clientes cautivos, los grandes bancos estiran sus márgenes todo lo que pueden. Si el Banco Central Europeo les da un 3,75% de interés sin riesgo y sus clientes no se marchan del banco si les ofrecen un 2,5% de rentabilidad, pues es un muy buen negocio para estos bancos. Pero la buena noticia es que si vives en España no tienes que contentarte con estos tristes intereses que te ofrece tu banco y tampoco tienes que mudarte a ningún otro país de eurozona para acceder a depósitos mejor remunerados. Una muy buena alternativa que tenemos a nuestro alcance para no tener que conformarnos con los bajos intereses que nos ofrecen los depósitos a plazo en España es la plataforma de Raisin, que además de patrocinar este vídeo y ser una genial solución si quieres invertir en depósitos de diferentes países de Europa más rentables, es una de las plataformas de inversión que yo utilizo para invertir en depósitos a plazo fijo. Como hemos comentado, los depósitos a plazo no son más que contratos entre una entidad bancaria y tú, y es por eso que no es necesario que tengas una cuenta abierta en ese banco para poder invertir en sus depósitos. Simplemente puedes abrirte una cuenta con Raisin y desde su plataforma puedes invertir en diferentes depósitos que ofrecen distintos bancos europeos sin ser cliente directamente con ellos. Es importante recalcar que todos los bancos que puedes encontrar en Raisin, así como los depósitos, están regulados por la Unión Europea y por lo tanto están protegidos por los fondos de garantía de depósitos respectivos de cada país, que cubren hasta 100.000 euros por cuenta y titular. Además, otra cosa muy positiva de Raisin es que te ofrece toda la información que necesitas para invertir de forma muy clara, desde los tipos de interés que el banco está pagando hasta otros elementos importantes como la calidad crediticia del país, el nivel de riesgo, el fondo de garantía que cubre dicho producto, las retenciones e información fiscal para la declaración de la renta y por supuesto el resto de datos que debes conocer como los plazos, las condiciones de renovación o cancelación, etc. Así que si quieres más información sobre Raisin o abrirte una cuenta con ellos para invertir en depósitos o en cuentas con mayores intereses, te comparto mi enlace de invitación con todas las promociones disponibles en la descripción del vídeo. Espero que después de este vídeo hayas aprendido cómo funcionan realmente los depósitos, la diferencia entre el TIN y la TAE y en qué situaciones puede ser un producto interesante para invertir. También recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter gratuita desde mi web invertirparaconseguir.com si quieres recibir contenido exclusivo que te ayude a mejorar tus finanzas, invertir mejor y ganar más dinero. Y que puedes suscribirte a este canal activando las notificaciones para estar al corriente de las mejores inversiones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.